esta charla, este trabajo que estoy realizando es sobre materiales. En este caso yo le puse materiales biológicos, pero por lo general lo llamo bio-based materials en inglés, que son materiales que son a base de compuestos que tienen una biomasa de origen vegetal o animal. Por eso se llaman biológicos, y que en realidad es bastante amplio el campo de lo que se llama biológico, lo que se denomina bio, lo que se denomina compostable, biodegradable. Entonces me parece que es muy importante siempre aclarar ciertos términos cuando uno comienza una investigación o comienza a hablar de algo, así que en este caso es porque son materiales de base de origen vegetal, en su mayoría. Contarles un poco, bueno, como decía Silvio, yo soy diseñadora industrial graduada de la Universidad Nacional de La Plata, también profesora de diseño industrial, y como contaba él, trabajé ahí en la universidad y la verdad que una educación muy, muy buena. Y ahora me encuentro en el Politécnico de Milano, en Italia, realizando un máster de Integrated Product Design, que es de producto. Y me parecía, bueno, un poco importante, lo habíamos charlado anteriormente con Silvio, de contar un poquito de dónde soy. Yo soy de la provincia de Chubut, de un pequeño pueblo de la cordillera, y bueno, me fui a estudiar a La Plata gracias a que la universidad era pública y pude estar allá y pude estudiar, y creo que me abrió muchísimas puertas, así que la verdad que hay que apreciar y valorar mucho. Y después el hecho de estar acá en Italia también se debe a que el gobierno italiano da ayudas económicas para las personas que vienen a estudiar, y el Politécnico de Milano es una de las universidades que te ayuda económicamente, entonces también hay becas y es posible aplicar, así que también está esa posibilidad. Para contarles un poco de lo que voy a hablar, así generalmente, yo empecé mi investigación cuando empecé a hablar de nuevos materiales. Me interesé mucho por la materia y por ver qué era lo que había y cuál es la importancia del diseñador, cuál es el rol del diseñador. Como estaba nombrando Guillermo anteriormente, la disciplina del diseño siempre es muy amplia y tenemos un montón de betas, y está buenísimo poder ir a cada una de ellas y ver qué nos puede dar y de qué lugar podemos aportar. Como digo acá, los diseñadores somos actores clave para comprender las necesidades de la sociedad emergente y para construir una dinámica coherente en un ciclo complejo. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros tenemos un rol muy importante, y hoy en día, con todo lo que está pasando en general, está buenísimo poder darnos cuenta de qué manera podemos aportar, y de una manera consciente. Todos sabemos, creo, que el diseñador es bastante es una influencia para las personas, ya que a través de sus productos determina ciertos comportamientos. Entonces me parecía muy importante ver nuestro rol en los materiales. A lo largo de la charla les voy a ir mostrando algunas cosas que están en bibliografía y todo. Siempre pongo los links, así que si algo les interesa lo pueden chequear. Por ejemplo, acá abajo está. Cuando hablo de la importancia del diseño, también lo que quiero decir es cómo importan las disciplinas y la multidisciplinaridad. Por ejemplo, la teoría de la interdisciplinaridad de Neri Oxman me pareció muy, muy linda para contarla. Si no la leyeron, les invito a leerla, donde ella cuenta que cada una de las áreas puede colaborar con las siguientes. Absolutamente tienen que estar todas, a veces pueden estar algunas, y una va a generar una revolución dentro de la otra para poder generar un resultado positivo. Entonces esto me pareció muy importante, y cuando lo comencé a leer dije, bueno, esto es un poco de lo que yo quiero hablar, del diseño, el diseño vinculado con otras metodologías, con otras ciencias y con otras cosas. Cuando comencé a hacer mi investigación, un tiempo atrás, empecé a pensar, bueno, ¿desde qué campo, desde dónde lo quería abarcar? Porque la verdad que siendo una investigación son muchísimas cosas las que uno tiene que tener en cuenta. Entonces yo me basé en pensar que quiero incluir la teoría, la experimentación y la ciencia. Que si bien la teoría y la experimentación siempre son más accesibles, para mí por lo menos, que uno puede ir y comprender rápidamente o experimentar, estamos un poco acostumbrados también por la carrera a hacer experimentación, prototipado y ese tipo de cosas, y digamos que en la ciencia nunca me había metido mucho, así que es en el campo que más me está costando comprender ciertas cosas, pero por algo existe la multidisciplinaridad, y cuento con el apoyo de ingenieros y de diversos actores que me están ayudando a entender los materiales desde una parte más científica. Les cuento un poco. Cuando yo comencé a ver el diseño de los materiales fue hace un tiempo, digamos, desde que yo llegué a Milán en 2018 ya se veían muchísimas cosas que yo no había visto antes, al menos en Argentina no,
y empecé a contactarme con gente y a ver nuevos materiales y a ver de qué se trataba. Siempre tuve un pequeño interés. También conocí a un diseñador argentino que se llama Silvio Tinello, que lo estoy por ahí escuchando. Lo conocí acá y él me mostró lo que hacía, que eran cosas de biomateriales, de biofabricación, de bacteria. Entonces fue muy interesante conocerlo a él y bueno, luego de eso seguí con mi carrera y en un momento en el Politécnico Melano seguí este workshop que es Material Designer, donde por una semana entera trabajábamos con un material y la idea era desarrollar sus diferentes posibilidades. Como pueden ver en las imágenes, se desarrollaron desde pinturas hasta, por ejemplo, materiales con chicle, materiales con descartes de fruta, materiales con descartes de maní. Entonces, acá también les dejo el link. Es muy interesante ir y ver cómo en una semana, con gente que está en la misma situación de investigar y de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, buscando y cocinando y haciendo diferentes cosas, investigando y compartiendo información, surgieron la verdad que muchas ideas interesantes. Y de ahí yo comencé a pensar que esto podía ser un tema muy posible de investigación que quería realizar. Es ahí cuando comienzo a investigar mi proyecto de tesis. Lo explico a modo de gráfico siempre porque me resulta más fácil. La verdad es que siento que explicándolo de esta manera quizás es un poquito más simple de entender. Está en inglés, pero bueno, se los voy contando. Lo que yo hice fue hacer este tipo de gráfico que me inspiré en Walter Gropius y en la Bauhaus cuando crearon sus currículums, y lo que pensaba es, bueno, yo lo que tengo que llegar es al medio, que lo que pienso es una innovación en materiales basados en compuestos biológicos. Entonces, ¿cómo hago para llegar a esto? Bueno, a través de la experimentación, la teoría y las tendencias. Empecé a mirar muchísimas cosas que sucedían, que estaban pasando con materiales. Hay un montonazo de libros muy lindos donde muestra a cada diseñador su perspectiva y cómo está tratando esos materiales. Entonces empecé a sacar ideas y empecé a ver muchas cosas que realmente existen en el mercado y que por ahí no nos damos cuenta que ya están en el mercado. Entonces la tesis parte por acá, pase por una teoría, a su vez, paralelamente la experimentación y la parte de las tendencias. La experimentación va a ser una de las partes más fuertes en mi tesis, ya que me puse con las manos en la masa y me puse a crear y a entender de una mirada un poquito más cercana lo que eran estos materiales a los que yo me quería dedicar con la tesis. Y una de las cosas que me pareció muy importante y que me parece interesante señalar es que lo que puse es la emergencia en la que estamos viviendo, porque cuando yo comencé con mi proyecto de tesis, así a investigar y a ponerme con todo con eso, nosotros estábamos empezando la cuarentena, con lo cual fueron varios meses encerrados, que lo que se podía hacer era lo que yo tenía a mano. Y fue algo de lo que también me dio muchas ideas para pensar en realmente, bueno, ¿por qué me parece que esto es importante? Entonces también empecé a pensar en la autoproducción, la importancia de la autoproducción, el autoabastecimiento, y así también como esto, conceptos de la economía circular, un futuro sustentable y la distribución de la economía. Así que son todas cosas que se van a ir encontrando a lo largo de mi investigación. Y mi idea general era generar con todo esto demostrar que es posible generar una alternativa a la industrialización y la producción en masa de materiales. Un poco esta es la estructura que estoy llevando hasta el momento. Lo que hice, para también contarles, es me hice diversos capítulos, pero lo importante es lo que me estoy planteando acá en el medio. Yo me planteo comenzar con un área de investigación. Como les decía en el comienzo, la diferencia básica entre biomaterial, biodegradable, compostable, porque hoy en día hay mucho greenwashing, que todo puede ser biodegradable, todo puede ser bio, y en realidad no sabemos ni siquiera bien qué significa, entonces me parecía importante saber a dónde quería apuntar. Entonces era un poco entender el campo en algunos capítulos. Luego me pareció muy importante hablar de la autoproducción y el abastecimiento, sobre todo por esto que les cuento del coronavirus, de la situación que me encontraba. Cuando quise empezar a generar experimentos en casa me di cuenta que no se podía salir a comprar. Bueno, ¿qué tengo? ¿Qué puedo ordenar por Amazon? ¿Qué me puede llegar directo a mi casa? Entonces, empezar a ver la autoproducción como un medio de producción local, como puede ser después transformado en algo regional o en algo nacional. Así también el autoabastecimiento interno. Entonces esto yo lo hacía en mi casa, pero yo lo traducía mentalmente y a través de la teoría en algo que podría ser un país o una región, lo que serían las alternativas a la producción centralizada. Luego, a modo de estrategias, hice lo que sería el Do-Yourself Materials y Biofabrication, que, bueno, la biofabricación es lo que trata con bacterias, con hongos, y el Do-Yourself Materials son los materiales que podemos llegar a hacer nosotros mismos en casa con intuición y algunas recetas básicas y algunos elementos.
fácil de conseguir. Entonces fue como, bueno, esto es lo que yo puedo tener en este momento, y para comenzar mi investigación y mi proyecto. Luego planteo al diseñador de materiales como una disciplina, lo que me parece que también hablábamos al principio, de ver si realmente creemos que el diseñador tiene potencial para estar en el ámbito de los materiales. Creo que debería haber una disciplina que no quiero decir regule, pero sí que estandarice un poco los conocimientos necesarios, porque hoy en día cuando yo me siento con estas ganas y todo este potencial de cosas que se pueden hacer, me doy cuenta de un montón de cosas que me faltan como para poder realmente aportar. Y me parece importante, como ya se estuvo hablando acá también en el Politécnico, esto de generar un curso, ya sea, hablamos el otro día, ya sea un curso, ya sea lo que sea, pero que hable de la disciplina del diseñador de materiales, para poder también así establecerlos. Siguiente, la experimentación con el diseño de emergencia, y que yo comencé con una visión bastante experimental y abierta, que luego se transformó en un poco científica, porque quería realmente aportar a esto que les decía primero, aportar algo realmente. Y bueno, luego son los objetivos y la conclusión de las hipótesis. Para comenzar a contarle un poco de lo que trata de la autoproducción, me parecía importante contar de que la autoproducción, por ejemplo, en nuestro país siempre hubo muchísimos de este tipo, ya sean en granjas, ya sean en artesanos, ya sean en diseñadores que aportan a la autoproducción, al autoabastecimiento, pero que hoy en día también el autoproductor moderno tiene una gran facilidad de estas cosas gracias a la democratización de la tecnología, lo cual es muy importante, y por eso también me pareció importante democratizar el conocimiento o poder contarles esto que estamos haciendo. Un poco de lo que hablé cuando cuento sobre la autoproducción, les voy a contar un poco. Esto es un ejemplo de desobediencia tecnológica. Es un autor cubano, Ernesto Roza. Él habla de cómo Cuba se tuvo que autoabastecer cuando se encontró bloqueada. Entonces es muy interesante, si quieren pasar ahí también dejé el link. Tiene una serie de elementos y objetos creados por los cubanos en una época donde no se dieron con solo la posibilidad de autoproducir y ser autosuficientes. Entonces cito un poco este texto y hablo de eso, y creo que al ser un ejemplo latinoamericano es muy interesante para tener en cuenta. Luego, a modo por ahí más italiano, algo que sucedió acá es en el periodo de entreguerras, lo que es la caña, la canapa, y cómo crearon diferentes tipos de textiles para poder autoabastecerse. Esto fue muy importante, es un periodo muy importante en este país, entonces también me parecía importante incluirlo, como tener un poco una visión europea y una visión latina. Y después está la autoproducción de hoy en día, que seguramente pueden encontrar un montonazo, porque hoy en día el diseñador está trabajando muchísimo en esto, no solo en producir sus propios materiales, sino también en producir sus propias herramientas y compartirlas libremente. Entonces, también todo lo que es open source, creo que como diseñadores lo tenemos que soportar y compartirnos todo este tipo de información para que otros lo puedan desarrollar en otros lugares. Como así también los tipos, por ejemplo, la impresión 3D y todo el tipo de manufacturas que se pueden realizar alrededor del mundo. En este caso también empiezo a hablar de la economía circular y cómo la autoproducción es importante para que se pueda generar una economía circular, cuál es la importancia de esa producción y qué podemos hacer. Y ya hablando un poquito más de los materiales en sí, dejo algunos links de varios libros que hablan como recetas diversas, muy básicas, de materiales que se pueden hacer en casa. Se llama esta tendencia a hacer este tipo de cosas, se empezó a llamar activismo material por diferentes autores, como Miriam Rimpoul, que empezó a escribir y dijo, bueno, el activismo material trata de esto, de las personas que quieren generar un material que sea sustentable, que sea ecológico, que que no tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces ahí empiezo a ir más sobre el tema. Hablando de la biofabricación, de los materiales do yourself, como estrategias, creo que es muy importante destacar este autor. En mi caso se llama Camilo Ayala García, es un autor colombiano, y él lo que hizo fue comenzar a investigar todos estos materiales nuevos, pero ya más del reino de la idea del hacer, de cosas que se pueden hacer en casa o hacer a mano o con hongos. Y él empieza a clasificar todos estos materiales, a decir, bueno, una clasificación también le da a una especie de importancia, una especie de cientificidad. Entonces el hecho de que yo pueda clasificar estos materiales es muy importante. Entonces acá pueden ver también su página web en la que él cuenta cómo son estos 5 reinos. Los cuento un poquito. Está el reino vegetal, el reino animal, el lapidum, recuperable y mutantes.
El vegetal es todo lo que tiene que ver con elementos de base vegetal o también de hongos. Entonces en este pueden encontrar un montón de ejemplos de materiales o productos que tienen una base en el reino vegetal. Luego pueden encontrar el reino animal, que son todos aquellos que tengan algún resto o algún componente animal, o también bacteria. Lapidum es como por ejemplo los minerales, las rocas, la arcilla, entran en ese tipo de objetos. Recuperabit son aquellos que son recuperados. Entonces acá podemos tener plástico recuperado, por ejemplo, como también podemos tener algunos productos de base vegetal, que son, no sé, yo he trabajado con la cáscara de naranja, entonces es un elemento que está entre el reino vegetal y el reino recuperable. Y es lo que eso es lo que plantea también en su teoría, que no necesariamente tiene que haber un reino y es una sola cosa, sino que también estos colaboran o se comparten. Entonces, al momento uno los podría clasificar en dos partes, pero al menos los puede clasificar. Y el Mutantis habla más de una visión de todo lo que tiene que ver con componentes electrónicos, entonces es este tipo de materiales nuevos que son que por ahí tienen un poquito más de vida propia, que también son muy interesantes. Cuando yo empecé a ver toda esta gama de materiales que eran posibles en investigación, decidí irme solo por un lado, ya que son muchísimos, y intentar tomar el reino vegetal, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Como les decía, en esta página van a poder encontrar diferentes casos y ejemplos, así que es muy interesante si quieren pasar. Y a partir de esta clasificación, empecé a ver cuáles eran los materiales que me interesaban a mí, y empecé a ver también y citar un caso de estudio muy interesante que es el de Susan Lee, que viene a ser la pionera de la biofabricación de hacer materiales con bacterias. Tiene unas charlas muy lindas en TEDx, también si las quieren mirar, y habla mucho de esto, de cómo hacer materiales alternativos. Entonces me parece que es muy lindo si lo pueden chequear en internet, y a su vez un montón de casos de do yourself. A todo esto le empecé a agregar un poco de lo que es la teoría de experimentación de materiales, pero cómo lo experiencia una persona, cómo nosotros podemos, como diseñadores, nosotros vemos muchísimo cómo el usuario siente el producto. Entonces, todas esas sensaciones, todas esas emociones tenían que ser también evaluadas en los materiales. Un ejemplo que les voy a dar es cuando yo hice mi prueba de materiales con diferentes personas, al ser materiales hechos con verduras o frutas descompuestas, se notan en algunos colores, se notan en algunas imperfecciones, y esto es algo que hoy en día se ve como algo negativo, pero tenemos que ver la manera, no digo de llevar estos materiales a la perfección, sino de entender cómo los podemos utilizar, porque también es que nosotros venimos de una época que a través de la revolución industrial y toda la mecanización de todo y la industrialización, nos acostumbramos al plástico inyectado, a la perfección de las superficies, y es algo de una época. Quizás esto puede cambiar, quizás no, pero bueno, acá viene de nuevo la multidisciplinariedad y entender cómo se ve esto de un lado más psicológico desde las personas. Lo que hablábamos primero del diseñador de materiales y cómo creía yo que esto podía llegar a ser una disciplina, es algo que estoy tratando, que lo he charlado con varios de los profesores, que todos en general están muy interesados y estamos muy interesados en poder decir, sí, el diseñador también puede ser un diseñador de materiales. El diseño de materiales siempre fue algo que destinado a la ingeniería y a la ciencia, y creemos que hoy en día el diseñador puede aportar muchísimo, porque el diseñador siempre pone en el centro al usuario, y siempre pone en el centro a una persona. Entonces eso puede hacer que también salgan muchísimas cosas positivas. Ya llegando más a la parte de experimentación, les cuento un poco los objetivos. En este caso dividí esta parte en dos. La primera era ampliar, y sí estoy haciendo un poco una investigación sobre todo lo que pasó, por lo menos acá, que ya parece estar terminando lo que fue la cuarentena, el encierro y las filas largas y todo esto, pero también generó un cambio en las personas, o al menos una perspectiva diferente, y sobre todo en los diseñadores. O sea, creo que ustedes también lo han visto en un montón de publicaciones y cosas que están saliendo ahora, la importancia no solo del diseño, sino la importancia del medio ambiente. Un poco lo que quiero hacer con este estudio, que es un estudio corto en sí, porque es una tesis de no más de un año, pero es colaborar con una metodología de diseño de materiales que sea eficiente para el desarrollo de estos materiales, que es lo que vamos a ver próximamente, se los voy a mostrar.
destacar los conocimientos necesarios que se deben tener para contribuir con el desarrollo de materiales. Esto tiene que ver muchísimo con lo que yo me vi personalmente afectada cuando no pude realizar ciertas cosas por falta de conocimientos. Entonces también me di cuenta un poco de lo que creía podía ser necesario. Presentar un archivo personal de materiales desarrollados en esta cuarentena, que ya la verdad tengo unos cuantos, y es muy interesante, y la gente que los ve también es para inspirar un poco, que es un poco también para lo que es la charla, un poco de inspiración, y lograr materiales con futuros posibles, que bueno, esa es la ruta más difícil en el momento porque era una fase de ir a laboratorios y chequear los materiales de una manera un poquito más específica, y bueno, dadas las circunstancias no se pudo hacer por el momento, pero nada quita que se pueda hacer y que se continúe a hacer más adelante. Un poco lo que les explicaba recién es esto de el diseño en tiempos de emergencia, cómo las diferentes revistas, cómo los diferentes diseñadores empezaron a mostrar qué hacían en cuarentena. Así que es un pequeño archivo de documentos que se generaron durante la cuarentena, que también me parece muy importante porque estamos realmente pasando por un momento que va a ser recordado, y creemos que algo tiene que impactar en el sentido positivo y en el sentido de diseño. Por otro lado, el círculo de diseñadores de materiales que estuve siguiendo, ya sea en las redes sociales, ya sea chateando, o digamos que hay mucha conexión con estas personas, y también podía ver lo que eran sus laboratorios en casa, que al final todos lo pudimos resolver con un par de ollas, un par de elementos, pedir cosas por Amazon y armarnos nuestro propio laboratorio. Y un poco hablar de lo que es la especulación post-COVID, que bueno, hay un montón de noticias y hay un montón de cosas, como por ejemplo acá cité un elemento de diseño que se generó a través de la Fashion Week para mostrar el distanciamiento social, que bueno, el diseño en sus diferentes esferas a través de este evento como fue el COVID. Como les contaba de la metodología, lo que yo hice para comenzar fue tomar una metodología existente que habla se llama Material Driven Design. O sea, son materiales que son creados por el diseño. Entonces habla desde una mirada muchísimo más de la percepción. Entonces lo que hace es comenzar con un material, luego llevarlos a las experiencias con personas, luego ver qué en general, como si fuera un brainstorming, qué se puede crear, y intentar generar un material. Esta es una metodología que se creó principalmente Elvin Carana, que es una especialista en materiales, y una de las personas que lo crearon fueron Valentina Rognoli, que es profesora mía en la tesis, es mi profesora de mi tutor de tesis. Entonces, cuando yo lo encuentro, le planteo de que a mí me parecía que no era muy entendible, que había muchas cosas que a mí me sentía que no me servían, y ella me dijo, mira, es una metodología del 2015, si a vos te parece que la podés colaborar con esto y hacerla mejor, es todo tuyo, me dijo. Entonces comencé con esta misma metodología, esta que vemos acá, es la metodología que yo estoy planteando, que espero después poder compartirla y probarla y realmente ver si es eficiente, porque lo que hice es basada nuevamente en Neil Oxman, en esto que les explicaba al principio, de cómo las fases se van vinculando entre ellas y cómo una cosa lleva a la otra y cómo los resultados pueden ser mucho más positivos. Empecé a hacer mi metodología, que es simplemente la misma metodología con algunos cambios y cosas que yo creí importantes. Y con esto también quería decirle a los que por ahí están escuchando, si son estudiantes o si están realizando una investigación, que también parece súper importante la capacidad de poder tomar algo y modificarlo y también tener algo extra que decir, porque una de las cosas que estamos acostumbrados por ahí, por lo menos yo en su momento, era, bueno, si esto está escrito en un libro o en un paper o lo dijo X persona, seguramente esté bien, y creo que también el diseño se va renovando, no sé, día a día, entonces, y muchas cosas, y en diferentes países, entonces es muy importante mirarlo desde una mirada diversa, cómo aceptar que una persona lo vea diverso e intentar entender esas posibilidades. Entonces, eso fue un poco lo que intenté hacer acá, colaborar con ese proceso. Este es un poco una muestra de lo que es mi archivo, que bueno, ahora son varios materiales, y lo que hice y me pareció importante fue hacer una categorización. Les puse un código, entonces yo tengo una base de datos en mi computadora donde tengo ese material, puedo entrar y recordar cómo lo hice, tengo fotos, tengo videos, tengo el material en sí, que siempre lo puedo venir, tocar, agarrar y ver si se me ocurre algo más. La fecha es muy importante, ya que los materiales, al ser orgánicos, también se empiezan a poner feos o a tener hongos. En el momento, la verdad es que ninguno de los materiales que comencé haciendo desde el principio de año se han descompuesto, entonces lo cual me parece súper positivo.
Y una base. No digo toda la receta, pero digo una base porque me parece importante cuando yo vengo y miro todo este archivo que tengo, enseguida decir, bueno, este era muy duro, entonces le voy a poner más glicerina o mejor le saco pectina, y entonces hacer conclusiones rápidas y continuar experimentando. Luego de hacer este archivo de materiales, lo que empecé a hacer fue un abaco de materiales, una especie de cuadro comparativo donde se encuentran clasificados estos materiales a través de su receta, su modo de producción, a través de la luz, a través del fuego, de cómo afecta el fuego, de si la llama, si tienen llamas, si se incineran, si se rompen fácilmente, si se raspan. Entonces, todas estas cosas me fueron dando un montón de outputs a mí para elegir. Lo que hice luego fue elegir una serie de 6 materiales y realizar estudios de usuario. Acá hay un link que también, si quieren entrar, hay 6 videos de estos estudios de materiales en los que pedía a la gente que me dijera qué sentía, qué veía, qué se imaginaba, todo en cosas muy, muy pequeñas, frases cortas, pero la idea es que el estudio de materiales, por lo general se hacen una prueba de materiales, se llama a 50 personas y esas 50 personas los tocan, los sienten, los huelen y tienen una percepción mucho más cercana del material. En tiempos de COVID eso no era posible, entonces me vi en la necesidad de crear una alternativa y dije, bueno, quiero crear este tipo de videos. Seguramente si alguien, otra persona con otros conocimientos me hubiese ayudado, hubiese sido mucho más rico, pero la verdad que pude sacar un montón de indicios. Era una encuesta de Google donde tenía algunas palabras como sugerencia y tuve muy lindas cosas, muy raras y muy interesantes, entonces fue re enriquecedor. Y a través de fotos y videos la gente me fue respondiendo y diciendo cosas. Entonces yo a eso saqué 4 materiales que fueron los que mejor funcionaron a través de esta encuesta y empecé a ver por qué funcionaron bien, por qué no, y empecé a destacar ciertas características de esos materiales. Lo que creo que me sirvió muchísimo es porque, por ejemplo, en el primer material dice que es flexible, resistente, y yo digo, bueno, en realidad yo no quiero que sea tan flexible, entonces ya sé qué es lo que tengo que cambiar para ir adelante o no con ese material. Quizás era muy flexible y yo lo quería menos, o quizás tan flexible y yo lo quería más. Entonces, el hecho de entender que yo lo entiendo como flexible y que otras 100 personas, que fue más o menos el 75 personas que hicieron el test, lo entiendan como flexible, también me daba una visión mucho más amplia que la mía. Así que bueno, esto es algo que me parece importante de poder generar cuando uno hace un estudio. Una última cosa que en este caso hice fue el benchmarking, que bueno, un análisis de mercado de lo que había ya con estos materiales, que muchos, como pueden ver, estos puntitos que se ven acá son si son comercialmente disponibles. La mayoría no están comercialmente disponibles, y eso es un punto de analizar también. ¿Por qué no están comercialmente disponibles? Porque la gente no los acepta, porque son fáciles o difíciles de producir, porque la competencia es la perfección del plástico. Entonces todas estas conclusiones me fueron dando indicios para continuar adelante. Puse sus páginas web, entonces también podía volver a hacer a ver qué era lo que estaban fabricando, tipos de elementos, productos, packaging, a qué se dedican, cosas degradables, bueno, un poco bastantes conclusiones sobre el tema. Y un poquito de esta última parte que es la que estoy haciendo ahora, en la que más me estoy enfocando al final, es en la investigación específica. A lo que voy con la investigación específica es, bueno, yo realmente cuando empecé el trabajo no sabía bien qué era cada cosa, no sabía bien qué era la pectina o para qué servía, qué es la glicerina y para qué sirve, cuáles son los componentes principales de una naranja o de la piel de una naranja o de la piel de una banana. Entonces lo que empecé a hacer es investigar estos materiales un poquito más a fondo, que la verdad es bastante difícil para una persona que no tiene un background en ciencias, como soy yo, que no sé mucho de química. Entonces comencé a investigar, pero lo primero que hice fue contactarme con 4 personas, un ingeniero en materiales y una ingeniera en alimentos, que también me ayudó muchísimo con el tema de la pectina y las frutas, una ingeniera bioquímica, 2 ingenieras bioquímicas, que también desde su lugar me enseñaron y me ayudaron. Con eso yo pude muchísimo más rápido avanzar en mis conocimientos y poder entender, bueno, si le agrego ciertas cosas va a ser, por ejemplo, el pH, que es algo que yo no lo tenía en cuenta cuando realizaba así. Sí lo hacía de una manera más experimental, pero cuando empecé a leer sobre el pH y bueno, cómo reacciona el pH con la pectina o con la glicerina, empecé a entender cómo vincular estos materiales. Ahora este abaco es un abaco 2.0, digamos, es
segunda parte, es mucho más específico. Que en vez de cambiar completamente todos los materiales, cambia un porcentaje. Comienzo con el mismo porcentaje fijo de algo y cambio un porcentaje de, por ejemplo, la pectina o de la glicerina o de los compuestos. Entonces, de esa manera pude generar un rango de 5 materiales de cada una de mis alternativas y entender qué es lo que hace cada una. Y la verdad que tiene resultados muy, muy interesantes, porque digamos, de estos 5 que ven acá, que ni siquiera tienen los aditivos de la fruta, se puede ver la base, lo que le llama la base polimérica. Luego, por ejemplo, agregándole las frutas, que fue lo que yo terminé usando, pues en el primer momento yo empecé investigando muchísimas cosas como aditivos a estos materiales. Siempre quise usar cosas orgánicas y desperdicios orgánicos, pero en el momento que me vi en la cuarentena en mi casa y que lo que más tenía eran cáscaras de naranja, cáscaras de banana, bueno, un montón de otras frutas, pero digamos que eso era mucho lo que se consumía en mi casa, dije, bueno, o sea, es el momento de autoproducir y ver con esto qué se puede hacer. Entonces empecé a investigar la naranja y ver cuáles son las fibras que esto tiene, cuál es el compuesto de azúcares que eso tiene para ayudarme a la mezcla final, era muy interesante. Y es algo que se tiene que investigar, pero que no digo que cada diseñador lo tenga que hacer solo, sino que para algo existen especialistas en las diversas áreas y por algo es muy importante la multidisciplinaridad. Y bueno, como output de esto, también decir que la exploración fue y me está dando unos muy lindos resultados en los que estoy probando hacer no solo láminas como comencé en un inicio, sino también hacer filamento, probar a hacer resistencias, probar no solo con toda la cáscara de naranja, sino con la parte de afuera, luego con la parte de adentro, ya que tengo compuestos diversos, y empezar a imaginarme un poco a dónde se puede llegar con estos materiales. Un poco para ir cerrando y ver si conversar, lo que quería dejar por ahí para pensar es por qué inventar un material que se puede usarse para las mismas cosas en todo el mundo, como por ejemplo es el plástico, que lo usamos en todo el mundo y quizás no lo producimos en todo el mundo. ¿Por qué no mirar tener una visión más regional, más local y poder empezar a ver con lo que a nosotros nos sobra sin tener que gastar nuestros recursos naturales? Por ejemplo, Argentina es un país muy, muy rico en un montón de alimentos y un montón de cosas de la industria del agro que si las miramos desde otro lado, en vez de ser desperdicios, pueden ser nuevos materiales, pueden ser una base para un nuevo material. Entonces creo que es súper interesante que no hay que perder la oportunidad de buscar estas alternativas y que sobre todo cuando se den posibilidades de vínculo, ya sea como las que estuvimos hablando anteriormente, como Lucrecia, Silvio, de decir, bueno, nosotros tenemos ciertas visiones porque somos una región o un país, pero cómo esto se puede transformar en otras regiones y en otros países también.